los tanques alemanes en la guerra causaron terror a muchas naciones y millones de soldados. Pero, ¿qué habrá pasado con los tanques alemanes después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Siempre tuviste esa curiosidad? Entonces, hoy es tu día para resolverlo. Acompaña el video. Hoy vamos a hablar sobre el destino de algunos de los vehículos más célebres del siglo XX. Antes de empezar a contarte esto, quiero anunciar que mi primer libro fue publicado y ahora ya está disponible para comprar. Y se llama El átomo como arma. Aprovecha y asegura tu ejemplar ahora, porque en unos días se venderá en Amazon a un precio más alto. Entonces es tu oportunidad de asegurarlo ahora con un precio promocional directamente en el enlace de la descripción o también por el código QR que está justo aquí. Espero te guste mi primer libro con SDG Books, que lanzará más títulos pronto. Mantente atento. Ahora vamos a nuestra historia. Esta escena de 1943 a 1945 era común. Columna aliada de suministros estadounidense avanzando por la carretera y un vehículo blindado alemán, un tanque u otro tipo, simplemente destruido al costado de la carretera. Y claro que esos vehículos no necesariamente fueron destruidos al costado de las carreteras, pero este es el primer tratamiento que se les daba a esos restos. Un vehículo grande de remolque era llevado al lugar y retiraba esos autos del medio de la carretera, donde probablemente estaban cuando fueron alcanzados, y los empuja hacia la orilla, liberando el tráfico en la carretera para los camiones estadounidenses. Muy bien. Los tanques alemanes, que comenzaron la Segunda Guerra Mundial como el arma más temida del mundo, en 1940 podemos decir, con cierto grado de certeza, que lo eran. Y justamente este vehículo aquí, ¿no? El Panzerkampfwagen FIA o Panzer IV, el carro que fue fabricado y usado desde el primer hasta el último día de la guerra por los alemanes, pasó por un conjunto inmenso de innovaciones, especialmente en el arma principal, que era de 75 milímetros con cañón corto, y luego se reemplazó por el cañón largo KVK-40. Además, fue ampliado considerablemente en el blindaje lateral, incluso con este blindaje que ven aquí, separado del principal. Se llamaba Schützen, una especie de cortina. Miles de vehículos alemanes fueron destruidos, particularmente después de la invasión de Normandía hasta el final de la guerra, por el inmenso número de aeronaves de ataque aliadas que simplemente trituraban estos vehículos en el suelo. Un claro ejemplo sucedió cerca de Falaise, al final de la campaña de Normandía, cuando se cerró el Bolsón. Ahí quedaron cientos o miles de vehículos alemanes destruidos, dejando escenas como esta. Uno de los primeros destinos de esos vehículos alemanes, aunque pocos, fue aquí. De los primeros fueron usados por los propios aliados. Aquí fueron usados por soldados estadounidenses, por ejemplo, para complementar su propio arsenal. Al final de cuentas, estos vehículos aquí tenían armas de gran calibre y alta velocidad, lo cual no era algo muy común en las propias fuerzas blindadas estadounidenses. El cañón estándar de los Shermans no tenía gran velocidad, por lo que muchos tenían dificultad para noquear. Tanques pesados alemanes. Aquí ves un Stuka 3, ¿cierto? El Sturmgeschütz 3, un cazatanques alemán, y el segundo vehículo blindado más producido por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Derrotado por el Panzer IV, ahora volteado y usado contra los alemanes. Aquí, con estrellitas blancas norteamericanas para mostrar que es un vehículo americano y evitar fuego de soldados estadounidenses. Entonces podemos contar por centenas la cantidad de vehículos blindados alemanes, tanques y otros vehículos que fueron usados por los norteamericanos en los últimos meses de la guerra. Pero claro, una vez que esta situación se resuelve, la llegada de vehículos blindados con armas de gran calibre, como los Sherman EC-8, y el fin de la guerra hicieron que este escenario desapareciera. Y el destino real de la mayoría, y diría que la inmensa mayoría, de los tanques alemanes que fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial fue este: ir a uno de los grandes patios de depósito de vehículos enemigos, destruidos, nocauteados,
¿verdad? Entonces, lo primero que pasaba con esos vehículos que quedaban en el campo de batalla, y eso podía suceder semanas después de haber sido destruidos. Esos vehículos primero pasaban por una inspección de unidades de entierro, unidades médicas y de entierro, porque había restos mortales dentro de esos vehículos, en su gran mayoría, mi verdad. Tripulantes alemanes muertos adentro que debían ser sacados y enterrados. Vehículos wreckers, ¿es cierto? Recuperación de blindados, Shermans y camiones pesados. Ellos llevaban esos restos hasta uno de esos patios. Aquí había un montón de esos patios, ¿verdad? En Europa, entonces, esos vehículos eran clasificados como aquellos que tenían interés para los servicios de inteligencia, o sea, vehículos bien conservados y de tipo bastante recientes, ¿verdad? De modelos bastante recientes. Eran llevados a Inglaterra, eran llevados a Estados Unidos para evaluación, pero el resto simplemente terminaba siendo desmontado para clasificarse. Las piezas de cada uno y también, al final de cuentas, se vendían como chatarra en la Europa de la posguerra para reiniciar la industria. El precio, verdad, de esta chatarra de aquí, de acero y otras aleaciones metálicas era bastante alto. Estos restos de tanques eran la fuente ideal para obtener esos metales. Pero como dije, ese fue el destino de la gran mayoría de los vehículos blindados alemanes y no de todos. Hice este mapa aquí para que puedas entender más fácilmente visualmente a dónde fueron los tanques alemanes que quedaron intactos al final de la Segunda Guerra Mundial. Compilé una lista de 12 naciones que usaron efectivamente Panzers en los años inmediatamente posteriores al final de la guerra. Entonces, ahora vamos a hablar sobre cada una de esas naciones y cuáles eran los vehículos que utilizaron. Ya voy haciendo entonces una observación de que la mayoría de esas naciones usó esos vehículos únicamente para iniciar una recomposición de sus fuerzas blindadas en el inmediato posguerra. Y el uso de esos carros no pasó de 5 años, tal vez 10 años como máximo. O sea, en 1955 ya estaban siendo completamente abandonados en favor de otros vehículos. ¿Qué vehículos eran esos? En el caso del bloque azul que ves aquí, que son los países de Europa Occidental y también de la OTAN. Estamos hablando inicialmente del Sherman, un vehículo que había sido fabricado en decenas de miles y que sobró bastante al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue suministrado a estas naciones aquí para que recompusieran sus cuerpos blindados. Ya del lado rojo, ¿no?, del Pacto de Varsovia, el área de dominio de la Unión Soviética, todas las naciones también terminaron recibiendo inicialmente el T-34, un tanque extremadamente fabricado, ¿verdad?, en el orden de decenas de miles y que sobró bastante, cuya producción continuó en el inmediato posguerra. Entonces, el T-34 pasó a equipar a todas esas naciones del área roja que estás viendo aquí en el mapa. Y también existen dos naciones ahí abajo en el mapa, justo aquí, mira, en esta área gris aquí, que no necesariamente están en el área americana o soviética, que son Siria y Egipto, pero que se volvieron aliados de la Unión Soviética y que también recibieron el T-34. Podemos empezar hablando de Francia, que está aquí, porque fue justamente en Francia, no aquí en la región de Normandía, donde gran parte de esos tanques alemanes destruidos se acumularon en los primeros meses de combate. Y ahí un capitán del ejército francés que había estado sirviendo en la resistencia francesa, llamado Guy Besnier, inició una unidad, un escuadrón de caballería, usando únicamente vehículos alemanes capturados y restaurados, devolviéndolos a su estado operativo. Entonces, Guy Besnier consiguió varios Panzer IV Stuck, 3 varios Panthers e incluso un tanque Tiger. La unidad Besnier o escuadrón Besnier tuvo una vida breve. Duró simplemente hasta el inmediato posguerra en 1945, incluso cuando una reevaluación completa del contingente blindado del ejército francés descartó todos esos tanques alemanes, manteniendo el uso exclusivo del Panzerkampfwagen 5 Panther e incluso, como puedes ver en esta foto aquí, los Panthers continuaron en uso por el ejército francés durante 5 años después de la guerra, siendo retirados solo en 1950. Los franceses lograron poner de nuevo en operación un número bastante alto de Panthers, llegando a cerca de 80 vehículos aproximadamente, porque mantuvieron 40 vehículos desde 1945
hasta 1950, lo que generó fotos bastante curiosas como esta que estás viendo aquí, de Panthers camuflados entre vehículos estadounidenses como los semiorugas M3. Y siguiendo aquí en Europa Occidental, España recibió un lote de Panzer IV y también de Stuka 3 en 1943 y mantuvo estos vehículos funcionando hasta mediados de los años 50. Noruega, que estuvo ocupada por Alemania de 1940 a 1945, presenció la evacuación alemana al final de la Segunda Guerra Mundial. Un número bastante grande de vehículos blindados en su propio territorio. Había allí una gran cantidad de Stuka 3 y también de Panzer III, y esos tanques los usó el ejército noruego hasta 1953, cuando eventualmente fueron reemplazados por vehículos estadounidenses. Un caso similar al de España es el de Turquía, que en 1944 recibió un lote de varias decenas de Panzer III y también de Panzer IV, a cambio del suministro de algunas materias primas para la industria de guerra alemana. Esos tanques pronto dejaron de ser usados por el ejército turco, debido al amplio suministro de tanques Sherman por parte de los estadounidenses. Comenzando por el este de Europa, con estas 6 naciones y Finlandia allá arriba, Finlandia era una especie de aliada de Alemania, aunque nunca firmó el pacto tripartito. Y los alemanes terminaron vendiendo a los finlandeses un lote de Stuka 3 y también de Panzer IV en 1944. Como era un país que no tenía una alianza formal ni con la Unión Soviética, pero tampoco con Occidente, los finlandeses mantuvieron esos tanques como el corazón de su fuerza blindada, junto con varios vehículos blindados soviéticos capturados en batalla. Hasta finales de los años 50, retirando los últimos en 1959, la fuerza blindada finlandesa, a partir de ese periodo, empezó a adoptar tanques soviéticos T-55 y T-54 como su elemento principal. El caso de Checoslovaquia, que tuvo la mitad de su territorio básicamente integrado a la propia Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, es bastante emblemático, porque los alemanes dependían mucho de las industrias Škoda, ubicadas en Praga, y repartieron por el territorio checo varios talleres de mantenimiento de vehículos blindados. Entonces, al final de la guerra, cuando el Ejército Rojo llegó al territorio checo, encontró enormes depósitos no solo de vehículos blindados, sino también de piezas de estructura para talleres de mantenimiento de esos vehículos en ese territorio. Y por lo tanto, cientos de vehículos blindados alemanes terminaron en el inventario del ejército checo en los años inmediatos de la posguerra, con destaque para el Panzer IV y también para el Jagdpanzer 38T, famoso por ser conocido como Hetzer. Un vehículo que tenía como base el chasis del Panzer 38T, que justamente había sido desarrollado originalmente por los propios checos. Pero Checoslovaquia era uno de los países más favorecidos por la Unión Soviética. Por lo tanto, el intercambio de estos vehículos por armamento soviético se dio bastante rápido. Y ya en 1950 no había ningún vehículo blindado alemán en uso operacional por el ejército checoslovaco. Yugoslavia, que durante la Segunda Guerra Mundial fue un gran terreno de lucha de guerrillas y que por lo tanto contó con la presencia de varias pequeñas unidades blindadas alemanas, logró mantener en el inmediato posguerra decenas de Jagdpanzer 38T Hetzer en uso. El hecho de que Josip Broz Tito rompiera con Josif Stalin tras la guerra hizo que esos Hetzers siguieran siendo la principal fuerza blindada yugoslava, hasta 1952, cuando finalmente un acercamiento entre estos dos países permitió que armamento soviético llegara a Yugoslavia. Curiosamente, los yugoslavos todavía brindaron asistencia blindada al pequeño país de Albania aquí abajo, precisamente cediendo a los albaneses. Algunos Hetzers alemanes, y esos Hetzers alemanes continuaron en Albania en uso por el ejército hasta 1949, cuando fueron reemplazados por vehículos blindados soviéticos. Bulgaria aquí recibió de los alemanes durante la guerra un lote bastante grande de Panzer 35T y 38T de fabricación checa
y también recibió varios Panzer IV. También estos vehículos todos fueron usados por los búlgaros hasta 1958, cuando entonces el país pasó por un reequipamiento general con tanques soviéticos. En el caso de Rumania, fue especial porque se involucró mucho enviando tropas para ayudar a los alemanes en el frente del este. Entonces, los alemanes y los soviéticos entregaron a los rumanos un gran inventario de vehículos blindados. Tras la posguerra, entregaron a los rumanos muchos panzers alemanes capturados. En total, los rumanos recibieron Panzer IV Panzer V, Panther, también el Jagdpanzer IV, el Hummel, que era una gran pieza de artillería autopropulsada, y también una gran cantidad de Stug 3. Esos vehículos blindados siguieron en uso por el ejército rumano hasta 1954, cuando los reemplazaron por T-34s. El caso de Egipto aquí abajo no es bastante emblemático, ¿no? Porque en el país utilizó un tipo bastante raro de panzer alemán. Me refiero al Sturmpanzer II, del cual se sabe que solo se fabricaron 15 unidades. El Sturmpanzer II fue un intento de hacer un chasis de Panzer II. Como puedes ver aquí, llevaba un cañón de 150 milímetros, una especie de artillería de campo autopropulsada. No se fabricaron muchos ejemplares, y la mayoría de ellos fueron destinados al Afrika Korps, en el norte de África. Estos vehículos fueron capturados por los británicos y entregados a los egipcios. A diferencia de los demás, estos vehículos sí combatieron contra los israelíes. En la Guerra de Independencia de Israel, en 1944, las fuerzas israelíes destruyeron los 3 Sturmpanzer II del inventario egipcio. En esta foto estás viendo justamente uno de esos vehículos siendo examinado por los israelíes después de que terminó la guerra. Pero, sin lugar a dudas, el país que utilizó Panzers en la posguerra y que tuvo el uso más interesante de todos fue Siria. Siria era una excolonia francesa que obtuvo su independencia en 1945 y por lo tanto pasó a tener la necesidad de crear sus propias fuerzas armadas. Después de la Guerra de Independencia de Israel, en 1948, como gran parte de los países del mundo habían impuesto un bloqueo contra la venta de armas a Israel, Francia se vio en medio de una gran oportunidad para reiniciar su mercado exportador de material bélico. Entonces Francia vendió tanto a Israel como a Siria simultáneamente el material de guerra que tenía disponible en ese momento. Los franceses aún tenían muchos panzers almacenados que ya no usaban. En 1950 cerraron un acuerdo con los sirios para la venta de un lote de 40 vehículos blindados. Entre esos 40 vehículos blindados había 11 Panzer, 4 9 Stug, 3 y 6 Jagdpanzer 4 y por último 5 gigantescos Hummels, que en esta foto de aquí puedes ver desfilando por Damasco, curiosamente, siendo remolcado por un camión Diamond T estadounidense, intentando adaptarse a este nuevo arsenal compuesto mayoritariamente por vehículos alemanes. Los sirios adquirieron varios lotes de vehículos donde pudieron y 3 de ellos los compraron directamente. En 1956, los checos vendieron a los sirios nada menos que 45 Panzer IV que estaban en sus almacenes, junto con otros 13 Stug 3. Al año siguiente, los sirios volvieron a Praga para adquirir otros 20 Stug 3, aunque no estaban en buen estado ni operativo. Era para retirar piezas de esos vehículos, y es importante destacar eso, porque ya no existía más fábrica de piezas para los Panzers. Entonces, conseguir piezas para el mantenimiento de esos vehículos realmente significaba canibalizar otros vehículos. Por último, en 1948, los sirios regresaron a Checoslovaquia para comprar 15 Panzer IV más, también para canibalizar piezas para su inventario ya existente. Lo curioso es que junto con este último lote, los checoslovacos vendieron ese montaje de ametralladora antiaérea, que terminó siendo instalado tanto en los Panzer IV como en los Stug 3. ¿Ves en esta foto? Ese montaje permitía instalar una ametralladora soviética DSHK de 12.7 milímetros, es decir,
una .50 soviética en un vehículo blindado alemán de la Segunda Guerra Mundial. Por último, los sirios llegaron a España en 1965. Mira eso, 20 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, y fueron a tener acceso al inventario español de vehículos blindados alemanes. Los españoles conservaban muy bien esos vehículos. Entonces, los sirios lograron comprar en 1965 nada menos que 17 Panzer IV y también 6 Panzer. Menos. En esa época, el ejército sirio ya tenía también vehículos soviéticos, como el T-34, pero los Panzers todavía formaban una parte bastante relevante de la fuerza blindada siria. Pero también tenemos que explicar que el ejército sirio, en esa época, era como una masa amorfa que no se organizaba por encima del nivel de brigada. Entonces había varias brigadas independientes, brigadas de infantería de infraestructura, cada una de ellas con un batallón blindado de apoyo. Ese batallón blindado de apoyo era el que organizaba entonces los Panzer IV y también los Stuka 3, siendo que los 6 Jagdpanzer IV que los sirios tenían funcionaban dentro de un pelotón blindado independiente. Pero no tenemos la menor idea de cómo los Hummel sirios fueron organizados y usados por ellos. Posicionados en lo alto de las colinas de Golán, que aún estaban bajo control sirio a principios de los años 60, en posiciones preparadas como esta que estás viendo aquí, no necesariamente estos vehículos estaban enterrados para ser usados como torres de tiro fijas, como mucha gente dice por ahí. Algunos sí lo fueron, pero no todos. Este Panzer IV, por ejemplo, disparaba a los campos agrícolas israelíes en el Valle del Jordán a inicios de los 60. Devolver el fuego a esos tanques era difícil por el mal ángulo de tiro desde abajo. Entonces, en 1964 ocurrió esta serie de escaramuzas entre fuerzas blindadas sirias e israelíes, conocida como la Guerra del Agua. Esta Guerra del Agua se intensificó en 1965, cuando Siria anunció que desviaría el 35% del flujo de agua del río Jordán, que pasaba por el territorio de Israel, precisamente para provocar una escasez de agua para Israel. Entonces, las obras sirias para desviar el río Jordán empezaron a sufrir ataques de artillería israelí, y los trabajadores de esa obra también sufrían ataques de francotiradores israelíes. Debido a este caldero, la ONU decidió actuar y pedir a ambas fuerzas que se alejaran de la frontera. Los sirios entonces retiraron los Panzer IV de la cima de la montaña, pero después de que la ONU salió de la región, los Panzer IV volvieron nuevamente a ocupar las mismas posiciones. Y el 5 de junio de 1967, los israelíes entonces iniciaron la Guerra de los 6 días, atacando a las fuerzas egipcias en la península del Sinaí con un ataque aéreo y también terrestre con fuerzas blindadas, extremadamente exitoso. El problema fue que el 5 de junio de 1967, mientras las vanguardias israelíes perseguían a los egipcios en la península del Sinaí, la radio egipcia allá en el Cairo estaba reportando noticias falsas sobre victorias egipcias contra las fuerzas israelíes. Y eso hizo que los comandantes sirios allá en Damasco se animaran de la noche a la mañana a entrar en la guerra contra los israelíes. Y justamente lo que pasó fue que a la medianoche del 5 al 6 de junio ese comando sirio allá en Damasco emitió órdenes de movilización para las tropas sirias que estaban aquí en la frontera con Israel, en las colinas de Golán. Y esas tropas recibieron órdenes completamente infundadas, sin ningún tipo de planeación previa, de simplemente atacar a los israelíes al amanecer del día 6. Entonces los Panzer IV y los Stuka 3 partieron para la última ofensiva de su historia. En el mes de junio del año 1967, más de 2 décadas después de la caída del Tercer Reich. Lo que sucedió de inmediato fue que los sirios avanzaron de manera completamente atropellada y descoordinada, logrando ocupar solo un tramo de 3 kilómetros del territorio israelí, antes de que al día siguiente las primeras vanguardias israelíes los expulsaran de nuevo hasta la frontera original.
Pero el 8 de junio el grueso de las tropas israelíes, que había logrado vencer a los egipcios en el Sinaí, dio la vuelta y se dirigió al norte de su territorio. Y el día siguiente, 9 de junio, estaría marcado por un inmenso desastre para el ejército sirio y para la última fuerza Panzer del mundo. El 10 de junio de 1967, los israelíes lanzaron una feroz ofensiva blindada contra las colinas de Golán, simplemente arrasando al ejército sirio por donde pasaban. En las siguientes 15 horas, se estima que el ejército sirio perdió el 25% de su contingente de vehículos blindados en solo 15 horas. Y por supuesto, perdió la mayoría de sus Panzer IV y también de sus Stuka 3. De hecho, el impacto fue tan grande para Damasco que a la medianoche de ese día, entre el 10 y el 11 de junio, ambos países, Israel y Siria, firmaron un alto el fuego de la fuerza de 25 Panzer IV que Siria tenía al comienzo de la guerra. Perdieron 10 vehículos destruidos por los israelíes en combate y otros 4 Panzer IV fueron capturados intactos por los israelíes y llevados a Israel como trofeos de guerra. En el caso de los Stuks, eran 24 vehículos que Siria mantenía operativos en ese momento y los israelíes reportaron la destrucción de 3 de esos vehículos, aunque se sospecha que ese número es mucho más alto. Los israelíes también capturaron un Stuka 3 intacto y lo llevaron a Israel. Un vehículo que permanece hoy en su museo militar como un trofeo y un testimonio de los últimos días de combate de la Fuerza Panzer de la Segunda Guerra Mundial. Esta foto aquí comprueba que uno de los Jagdpanzer 4 sirios también fue destruido por los israelíes durante la Guerra de los 6 días. Pero el destino de los otros 5 Jagdpanzer sirios quedó desconocido. Durante décadas se pensaba que esos vehículos habían sido almacenados. En la Guerra del Golfo de 1991, Siria y Estados Unidos se aliaron brevemente contra Irak. Los sirios manifestaron que esos 5 Jagdpanzers estaban almacenados como parte de su reserva blindada. El rey Hussein de Jordania, aficionado a la historia de los blindados, intentó comprar esos Jagdpanzer 4 para su colección, pero no tuvo éxito. Y durante la guerra civil siria, se dijo que esos 5 Jagdpanzer, lamentablemente, fueron destruidos como parte de los combates que arrasaron el país. El destino de los Hummel sirios también es completamente desconocido, aunque se sospecha que los vehículos fueron destruidos por fuego de contrabatería israelí. Es decir, la artillería israelí alcanzó esas baterías de Hummel sirios durante la guerra, destruyendo los 5 vehículos. La guerra de los 6 días en 1967 fue el último enfrentamiento de la fuerza Panzer alemana de la Segunda Guerra Mundial. Aunque algunos autores afirman que torretas de Panzer IV continuaron en acción en la línea de frente hasta la guerra de Yom Kippur, en 1973, este es un ejemplar de Panzer IV capturado a los sirios por los israelíes y que hoy se encuentra en exhibición en su museo militar. Y al menos un ejemplar de los Panzer IV sirios capturados en 1967 fue vendido a un coleccionista estadounidense y hoy está en exhibición en Estados Unidos. Esa es la historia de cómo sobrevivieron los tanques alemanes tras la Segunda Guerra Mundial. Es una historia muy interesante y curiosa en mi opinión. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Ya sabías de los panzers alemanes en combate tras la Segunda Guerra Mundial o es algo nuevo para ti? Cuéntanos aquí en los comentarios. Y no dejes de asegurar tu ejemplar de Watomo como arma. Dando clic ahí en ese código QR, ahora vas a la tienda de WeClap y lo compras a precio promocional. Espero que disfrutes la lectura y aprendas nuevamente. Si te gustó el video, compártelo, dale like y suscríbete a la Sala de Guerra para no perderte nada. Yo me despido por aquí y agradezco nuevamente tu audiencia y un fuerte abrazo de la Sala de Guerra.